bienvenido, hermanos, a cada uno de ustedes en esta tarde fresca. No fría, sino fresca, ¿verdad? Está fresca. Es como la soda, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de que se comparta la palabra. Y así mismo damos gracias a Dios, hermanos, de vernos las caras nuevamente en este día de reunión. Pues abramos, hermanos, nuestras Biblias. Ahí en la epístola, hermanos, a los Filipenses. Estamos en el capítulo 1 todavía. Versículo 19 al versículo 26. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al versículo 26. ¿Sí me escuchan atrás? O si no, para subir el tono. Filipenses capítulo 1, hermanos, versículo 19 al versículo 26. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es muy necesario, es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, estábamos hablando acerca del versículo 2, hermanos, en adelante al versículo 18. Y vimos algunos asuntos, hermanos. Vimos acerca lo que el apóstol Pablo refleja en lo que cree. Asimismo, hermanos, vimos los beneficios que se obtuvieron en la prisión. Y también, hermanos, vimos acerca, hermanos, de aquellos que estaban predicando, hermanos, según a su propia beneficio, hermanos. Por eso, ahí, hermanos, en el versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, sigue hablando de lo mismo, hermanos. El Señor Jesucristo sigue hablando, el apóstol Pablo sigue hablando de lo mismo del versículo anteriores que leímos en el jueves pasado, ¿verdad? Está hablando todavía de aquellos, ¿verdad? De aquellos que están teniendo o que le dan aflicción en cuestión de las prisiones, de aquellos, ¿verdad?, que predican simplemente por contención. Y en el versículo 19, hermanos, en el cual estamos iniciando esta clase de esta tarde, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo tiene una suma confianza y una suma esperanza, hermanos. Pero ¿qué base, hermanos, tiene esta esperanza de esa causa judicial que va a tener Pablo en Roma? Bueno, esto conlleva, hermanos, que esa base de esa confianza está reflejado en estos dos versículos. Y lo primero que dice, hermanos, es que dice: por vuestra oración.
La oración, hermanos, de los hermanos por la causa de Pablo, hermanos, tiene mucho que ver. Es un ánimo, es una esperanza. Pero también dice, hermanos, ahí mismo, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en la suministración del Espíritu Santo. Hay una gran base, hermanos, referente a esta confianza. Hay una gran base referente a esta esperanza. Y una de ellas es la oración de los hermanos. Y la otra es referente a la suministración del Espíritu. Hay algo, hermanos, en el cual nosotros debemos entender y comprender que la oración, hermanos, es algo, hermanos, asunto y centro del cristiano. Es algo también, hermanos, que tristemente se ha descuidado. La oración, hermanos, dice aquí, hermanos, que la estaban haciendo los hermanos por la causa del apóstol Pablo. Pero asimismo te dice que también intervenía el Espíritu. Dice allá en Romanos, hermanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 26, hablando acerca de esto. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba en un lugar inadecuado. Estaba en un domicilio, hermanos, arraigado. Estaba con la guardia. Estaba con los mejores soldados preparados en Roma. No tenía una libertad, hermanos, para andar para arriba y para abajo. Estaba resguardado en ese lugar. Pero aún así, hermanos, el apóstol Pablo tiene confianza y tiene esperanza que esto resultará en su liberación. Cuando a usted, hermanos, le diagnostican el cáncer, ¿cuál va a ser, hermanos, su situación? ¿Cuál va a ser su base, hermanos? ¿Tendrá confianza? ¿Tendrá esperanza de que todo saldrá adelante? Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo estaba bien animado. Y eso, hermanos, a como estaba en la situación. Aún así dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Bueno, vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo no tenía ningún temor a la muerte. Estaba plenamente confiado, estaba plenamente esperanzados. El apóstol Pablo, hermanos, hacia la muerte, era como para él, hermanos, una serpiente o un escorpión que no tiene ya su aguijón. Ahí está, pero no puede matar. Esto lo escribió, hermanos, allá en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 55 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 en adelante. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley.
mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esto, hermanos, es la gran confianza que tiene el apóstol Pablo. ¿Ante quiénes? Ante aquellos que predican por sí mismo, sin glorificar a Dios. Aquellos que predican por contienda. A quienes también, por eso dice que Él no será avergonzado, Él tendrá como la cara levantada. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera temor a la muerte. Con más razón le tienen miedo ni a los que están en vida, a los soldados, a la guardia imperial, a aquellos hermanos que contendaban con Él. Por eso en el versículo 16 otra vez dice, los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Contra ellos también le está diciendo, hermanos, que ahora también será magnificado Cristo en su cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Una gran confianza. Yo siempre he dicho, hermanos, que por ello, cuando se llevaba a los hermanos al Coliseo y no negaban a Cristo, sino al contrario glorificaban a Cristo y preferían morir tragados por leones, tragados por lanzas, muertos por los soldados, tenían bien en mente esto, indicando, hermanos, que Cristo iba a ser exaltado, Cristo iba a ser magnificado, ya sea por vida o por muerte. Y ahora, hermanos, resulta que no nos pueden decir nada y ya dejamos el camino. Pasan acontecimientos en nuestro cuerpo y dejamos el camino. Hay la tempestad y dejamos el camino. Por cualquier cosita. Un hermano dijo, hermano, eso son niñerías. Hermano, eso quiere decir que no se ha madurado. Por eso, hermanos, en el versículo 21, el apóstol Pablo dice, hermanos, una gran expresión en el cual se han sacado muchos temas. Bastantes temas, hermanos, se han sacado de esta expresión. Dice, para mí, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. En esto, hermanos, se centra todo el capítulo 1 de Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Esta expresión, hermanos, que está indicando Pablo en este verso de esta carta, de este capítulo, es un testimonio, hermanos, personal hacia aquellos que anhelaban su muerte. Aquellos predicadores, hermanos, que predicaban a Cristo por ambición personal. Pablo, hermanos, en contraste de él hacia aquellos hermanos que predicaban, hermanos, por ambición personal, no le está diciendo que Pablo es un egocéntrico, o sea, que él es el centro de atención, sino que está indicando, hermanos, que es cristocéntrico, o sea que Cristo es el centro de atención. Amén. Pero tristemente, hermanos, en la realidad de hoy pasa algo similar de este contraste de Pablo y aquellos que predican por ambición personal. Hay a veces, hermanos, que el predicador quiere ser el centro de atención y no debe ser así, sino ¿quién es el que debe ser el centro de atención? Cristo. Por ello dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ok, vamos a ver, hermanos, donde dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, tiene el anhelo de seguir viviendo para una vida útil, para una vida fructífera, para una vida especialmente para aquellas personas que él quiere, como a los hermanos en Filipo. Esto es, hermanos,
La causa por la cual Cristo, Pablo, hermanos, dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque anhelaba seguir viviendo para una vida útil y fructífera. Podemos preguntarnos nosotros, hermanos, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es? ¿Ok? ¿Será como la de Pablo, ser útil? Y no solamente útil, sino fructífero. Servir. ¿Sí? Ser un servidor. El domingo decía, ¿verdad? Cerca del sermón que estaba diciendo en la mañana, uno de los asuntos decía que hay que ser serviciales. Y algunos de ellos podríamos decir, hermanos, o vecino, o compañero de trabajo, soy Nicolás y estoy para servirte. Ándale, qué diferencia, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, uno de los anhelos acerca de la vida, hermanos, seguir viviendo, era para ser útil y ser fructífero. O sea, hermanos, estar pensando en qué hacer, en qué poder apoyar, en qué ser servicial. Y no estar esperando a que le digan qué es lo que debe de hacer. O sea, en pocas palabras, tenía iniciativa. Dice ahí en el versículo 22, hermanos, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es, ¿qué, hermanos? Más necesario por causa de ¿quién? De vosotros. Ese es el anhelo del apóstol Pablo, de vivir en Cristo, de estar con los hermanos, de estar presentes ahí. Dice el versículo, hermanos, versículo 25, hermanos. ¿Cuál es el otro anhelo, hermanos? De seguir viviendo para una vida útil y fructífera, hermanos. Para seguir ministrando, dice el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahí está el propósito, hermanos, de este anhelo de seguir viviendo para una vida útil y fructífera en Cristo, para seguir ministrando para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero sobre todo, hermanos, estar viviendo en Cristo para ser útil y fructífero, dice, hermanos, que es benéfico. El versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermano, no te vayas, hermano. Tú aquí, hermano, eres benéfico. Tú sirves, tú vales, tú tienes palabra. No te vayas. Te apreciamos. Y si un día se va el hermano, queremos anhelar que venga, que regrese. Se fue el hermano, pues que se vaya, ¿verdad? Que se le caiga el avión. ¿Qué cosas, verdad? Bueno, ¿quiénes piensan así? Del versículo 16, ¿verdad? Los que anuncian a Cristo por contención. Es que cuando dicen que se van o se retiran por cualquier cosa, para ellos no es como dice el apóstol Pablo, que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y en Gálatas 2:20 dice algo parecido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo en mí, la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Muy bien, hermana. Este versículo lo tengo más adelantito. Muy bien, hermanos. Entonces, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Podríamos preguntarnos, hermanos, ¿qué es Cristo para ti? Hermano, ¿qué es Cristo para ti? ¿Eres hijo? ¿Qué eres amigo? ¿Qué es Cristo para ti? Bueno, quiero decirles, hermanos, que para el apóstol,
Cristo debe ser el origen y centro de la vida. Para Pablo, hermanos, Cristo debe ser la esencia misma de nuestra vida. Para Pablo, hermanos, Cristo debe ser el paradigma o el modelo del vivir diario. Asimismo, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, para Cristo debe ser el objetivo o meta a alcanzar. Y asimismo, el apóstol Pablo para Cristo debe ser el premio o galardón, hermanos, de nuestra fidelidad. En pocas palabras, no debemos tener el centro de atención hacia el hombre, sino hacia Cristo. Puestos los ojos ¿en quién? En el predicador, en el anciano, en el diácono. ¿De quién dice? De Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Es cierto, hermanos, la vida en Cristo no es fácil. Hay tribulaciones, ¿verdad? Pero, hermanos, quiero decirles que es gloriosa. Vivir en Cristo, hermanos, es la clave. Y es lo que nosotros debemos tener esa meta, hermanos, que Cristo es la clave de una vida fructífera y gozosa. Pero a veces, hermanos, por eso se nos hace la comparación con las ovejas, ¿verdad? Porque la oveja tiene una vista corta. Y a veces somos así nosotros. Tenemos una vista corta. Nada más miramos el tiempo de nuestra vida y no vemos más allá hacia la vida eterna. Cuando vemos más allá, hermanos, hacia la vida eterna, Cristo, hermanos, es el centro de nuestra vida porque quisiéramos estar allá. Ok, vamos a ver otra vez el versículo Gálatas capítulo 2 versículo 20 que nuestra hermana ya lo mencionó hace un momento. Gálatas, hermanos, capítulo 2 versículo 20. Cuando Cristo, hermanos, es el centro de nuestra vida, en verdad nos queda esta expresión que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive Nico, ya no vive Martín, ya no vive Adela, ya no vive Sergio, ya no vive Lidia. ¿Quién vive? Mas Cristo vive en mí. Otra vez, cuando Cristo, hermanos, es el centro de nuestra vida, realmente nos queda esto. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es algo hermoso, hermanos, cuando realmente manifestamos en nuestro ser que Cristo, hermanos, es el que gobierna nuestra vida. Cuando pasa esto, hermanos, anhelamos escudriñar las Escrituras. Cuando acontece esto, hermanos, anhelamos y deseamos reunirnos con la iglesia. Como dice allá en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, para estimularnos los unos a los otros. Por eso está la advertencia en el 25, no dejando de congregarnos. Cuando Cristo, hermanos, es el centro de nuestra vida y realmente, hermanos, esta expresión de Gálatas 2:20 está en nosotros, vamos a anhelar, hermanos, en rescatar, en ir, en buscar, en sacrificarnos por los otros que no han creído en Cristo. A veces podemos decir, no, hombre, ese hermano es bien fanático. Se reúne martes, se reúne miércoles, se reúne jueves, y luego todavía, pues las campañas los sábados, y luego todavía
El domingo en la asamblea. Oye, pues pura iglesia. Hombre, ese es fanatismo. Bueno, cuando se tiene a Cristo, hermanos, como centro de nuestra vida, esto es lo que debemos de hacer. Pero cuando usted, hermanos, no voy a la iglesia porque tengo que lavar. No voy a la iglesia porque está el clima no agradable. No, pues no voy a la iglesia porque no me he bañado. Bueno, como algunos, ¿verdad? Ponemos excusa, ¿verdad? Y eso indica, hermanos, que Cristo no es el centro de nuestra vida. Lo estamos haciendo a un lado. ¿Cuál es el centro en esa vida? Es la comodidad. Bueno, sigue diciendo, hermanos, ahí en Filipenses capítulo, ¿qué estamos? Ya en el capítulo 2. Ándale. Ya me brinqué bien rápido. No, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 21. Dice, y el morir es ganancia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esto, hermanos? ¿Sabes qué? La muerte es ganancia. Hace no muchos años, hermanos, murió una hermana en Cristo. Entonces se batalló para enterrarla, porque la hermana, pues tristemente murió sola, sin esposo porque había muerto, y sin hijos. Y la hermana vivía sola en la casa. Y cuando se hizo un rol, ¿verdad?, para que las hermanas la visitaran, y se hizo así, ¿verdad? Iban algunas hermanas en indicadas fechas, le aseaban la casa, la aseaban a ella, le llevaban alimento, y todo muy bonito, ¿verdad? Pero llegó un momento que murió. Entonces, al momento de morir, hermanos, pues se batalló, porque se anduvo buscando familiares y nada. Entonces la iglesia se hizo cargo de esto. Entonces ya compró el paquete fúnebre, ¿verdad? Entonces ya se veló y se enterró y todo. Entonces llegó el domingo y se hizo el anuncio, ¿verdad?, que la iglesia hizo cargo, esto y aquello y el otro. Bueno, entonces un hermano dijo, hermanos, ¿y luego por qué no me avisaron? ¿Por qué, hermano? Es que yo tengo pagado 2 servicios fúnebres. Uno para mí y uno para el que se lo ofrezca. Ay, hermano, pues lo hubiera mencionado, hermano. Y dice, bueno, pues yo tengo el mío. ¿Quién quiere el otro paquete? ¿Cuánta gente creen que lo pidió? No, pues ni uno. Ni uno, hermanos. Ni yo. Ni uno. ¿Por qué, hermanos? A ver, pregunto, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Es lo carnal que hay en uno. Muy bien. Dejamos fluir lo carnal. ¿La comodidad o la carnalidad, hermano Sergio? Porque no estamos preparados, hermano. Eso, porque no estamos preparados. ¿Estaría preparado Pablo para decir estas palabras? Sí. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por ahí, hermanos, hay no sé quién escribiera esto, hermanos, pero dice, esta es la fibra, o sea, lo mejor, ¿verdad? O sea, como yo, pura fibra. Dice, de lo que están hechos los pioneros, o sea, los mejores. Cuando dice, ¿sabes qué? Para mí el morir es ganancia. El apóstol Pablo, hermanos, aquí está expresando una afirmación gozosa de la plenitud en Cristo. La cual, hermanos, el apóstol Pablo está viendo la muerte, hermanos, con otra perspectiva. Y aquí está diciendo, hermanos, como una ganancia. Tampoco, pues, nosotros a matar, ¿verdad? Pues aquí dice que el morir de ganancia, no, ¿verdad? No está hablando de eso, sino pues cuando le toca, ¿verdad? Ahí se acabó. Pero, ¿qué clase de ganancia, hermanos? ¿En qué sentido se estará se estará ganando cuando usted muera? Bueno, para empezar, hermanos, si una persona que ya está en Cristo, hermanos, y goza de la bendición de esa relación, hermanos, de Cristo y el cristiano, va a la redundancia. Bueno,
La muerte, hermanos, no significa el fin. La muerte no significa el fin de esta relación de Cristo y la persona, sino más bien, hermanos, es la entrada en la plenitud de la misma. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita en sí, hermanos, físicamente estamos a una gran distancia donde está Cristo y donde estamos nosotros. Pero, hermanos, Pablo da una gran seguridad, hermanos, de que la muerte es solamente la partida que conduce a estar con Cristo. Es la única. Tenemos que morir para estar con Cristo. Vivos, según aquí, ¿verdad? No podemos, tenemos que morir, ¿verdad? El cual es muchísimo mejor. Es lo que dice el versículo 23 del capítulo 1 de Filipenses. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese término muchísimo me acuerda como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Muchísimo, ¿verdad? Cuando le dicen de las tortas, ¿verdad? Algo que quiere anhelar, que ya lo quiere tener aquí. Bueno, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es muchísimo mejor que estar en la presencia de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que la muerte es una realidad que debe enfrentar toda persona. Yo digo, hermanos, que entre nuestras familias ha muerto alguien. Quizás, hermanos, entre los padres, quizás entre los tíos, quizás entre nuestros hermanos, quizás entre nuestros abuelos, pero ha muerto alguien. Y quiero decirle que la muerte es una realidad. No podemos decir que es mentira, porque es real. Tarde o temprano, usted o yo vamos a morir. ¿En qué condición? No sé, pero vamos a morir. Pero el tiempo, hermanos, el tiempo de vida que tenemos en esta tierra va a determinar, hermanos, acerca de la muerte. Eso es lo que va, el tiempo de vida, hermanos, es algo que va a estar determinado. Yo siempre he dicho, hermanos, que a lo mejor tenemos como un relojito, ¿verdad? Cual marca los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos, los segundos, los milésimas, centésimas y tantos. Que de repente va el reloj, hasta ahí llegaste. La pregunta es, ¿cómo? ¿En qué condición vamos a encontrar ese estado de la muerte? El apóstol Pablo, hermanos, dice que es ganancia. Dios, hermanos, ha puesto eternidad en nuestro ser. Pero la muerte, hermanos, es parte de la eternidad. Tenemos que morir para gozar aquella eternidad. Por eso Pablo dice, el morir es ganancia. Y el estado de la vida, hermanos, necesita la muerte para realizarse, ¿sí? No puede morir estando muerto, ¿verdad? La vida, hermanos, la vida necesita la muerte para realizar este acontecimiento. Dice el versículo 23, hermanos. Dice, la muerte es una partida. Dice el versículo 23, deseando partir, ¿sí? Deseo partir. La muerte es una partida. La muerte es una presencia. Ahí en el mismo versículo 23 dice, estar con Cristo. En el mismo versículo 23, la muerte es una promoción. ¿A quién le gustan las promociones? Pues a todo va. 20% de descuento en los zapatos de mujer. No, pues de volado. La promoción. ¿Cuál es la promoción? Dice, muchísimo mejor. Dice que estar en la tierra es bueno, es útil, es fructífera. Pero estar allá, dice que es muchísimo
mejor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos preparados para morir? Quiero decirle, hermanos, que la vida que tenemos es una preparación para morir. Quizás a veces malgastamos el tiempo. Lo malgastamos, hermano, en verdad. Y eso lo digo por todos, hasta yo también, ¿verdad? Lo malgastamos. Pero realmente sí nos estamos preparando, hermanos. Estoy buscando un pasaje. Ok. Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos capítulo 90, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: enséñanos de tal modo a contar que nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida es corta. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos centrarnos en usar bien la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de cumplir con Él los propósitos de la vida. De tal modo a contar nuestros días. Conforme va pasando, se debe obtener, en los tiempos se debe obtener sabiduría. Y esto es lo que Pablo, hermanos, está mencionando, que el morir es ganancia. La vida, hermanos, es una oportunidad de prepararnos para morir. El cielo, hermanos, quiero decirles que está preparado, ¿qué creen? Ándale. Para los preparados, ¿sí? El cielo está preparado para los preparados. Vayamos al Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿En qué consiste esta preparación? Dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creer también en mí. La preparación consiste, hermanos, en creer en Cristo, tener fe de que a través de Él alcanzamos el perdón de pecados, de que a través de Él alcanzamos la salvación, de que a través de Él nos conduce al cielo. La vida es una oportunidad de preparación para morir. Cristo, hermanos, Cristo Jesús es la preparación indispensable. Por eso en el versículo 6 de ese mismo capítulo, hermanos, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el versículo 2 es muy importante también. Bueno, Él ha preparado. Está preparando moradas, ¿verdad? Muchas moradas hay. ¿Para quién? Para los que están preparados. Entonces, hermanos, vemos aquí que el Señor Jesucristo quiere a hijos que preparados. No quiere a gente que no sea preparado. No quiere, se puede decir, no quiere analfabetas. Quiere a hombres y a mujeres preparadas para ese lugar, preparados. Para eso Él vino a sacrificarse, para eso Él vino a morir, para eso Él vino del cielo a la tierra, para eso dejó los ángeles para vivir entre hombres. Y para eso regresó, para preparar ese lugar para los preparados. Y Cristo, ¿verdad?, es el único camino que nos va a conducir al Padre. Último versículo, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeron vivirán. ¿Podremos decir que la muerte es ganancia?
Debemos estar preparados, ¿verdad? Preparados en todos los ámbitos espirituales para decir, para mí, la muerte es ganancia. Si no está preparado, hermanos, a partir del día de hoy hay que esforzarnos a prepararnos para tener esa convicción, esa fe y esa esperanza, y para que esta expresión, hermanos, del apóstol Pablo esté bien enfocada en nuestra vida. Bueno, si Dios quiere que siga viviendo, que sea para utilidad y que sea para ser fructífero. Si Dios quiere que ya llegue la muerte, bueno, estoy listo o estoy lista. ¿Tendremos esa fe, hermanos, de mencionar eso? Amén. Yo solamente he oído a un hermano, y aquí está hermano Fernando, ¿verdad? Cuando cumplió sus 87 años, dijo, Señor, se me hace que ya te olvidaste de mí. Llévame. Fíjense, esa fe, decir, llévame. ¿Qué va a pasar con los hijos? Dios sabe. ¿Qué va a pasar con la esposa? Dios sabe. ¿Qué va a pasar con el esposo? Dios sabe. ¿Qué va a pasar con los hermanos? Dios sabe. La salvación es individual, es personal. Pero tomemos estas palabras, hermanos, el apóstol Pablo, que mientras estemos vivos, seamos útiles y fructíferos. Y si un día la muerte llega a nuestro ser, pues que Dios, hermanos, nos encuentre preparados, para que así digamos, la muerte es ganancia. Bueno, hermanos, nos quedamos en el versículo 21 y Dios los bendiga.